Una botella y un frasco de cristal, una caja de madera y esta belleza que podréis descargar gratuitamente en mi web jovancar.com. Un dibujo que os regalo para que podáis hacer estos trabajos que os propongo. Voy a empezar reciclando la botella. Primero le doy una capa de imprimación con un pincel. ¿Por qué le doy imprimación? Porque así todo el trabajo que hagamos sobre la botella va a agarrar perfectamente sobre la superficie del cristal. Después de darle con el pincel le paso una esponjita y así evito que se vean las marcas del pincel. Le doy un par de capas con pintura acrílica en color blanco y voy a utilizar uno de los dibujos de uno de los papeles. Los dos son diferentes tamaños de flores, en una hay pajaritos, en otras no, así vais a poder hacer diferentes combinaciones. Una vez tengo recortado este trocito de papel, voy a utilizar cola blanca especial para decoupage que pongo en la parte de atrás del papel y pego sobre la superficie de la botella. Con la ayuda de un papel absorbente o de un trapito limpio, lo paso sobre el papel para evitar que salgan burbujas y también para quitar las arrugas. Pego también estos pajaritos que he recortado y los he recortado con la tijera por el contorno para que no haya restos de papel. Lo mismo he hecho con estos trocitos de flores tan preciosos que le doy cola blanca en la parte de atrás y lo pego en el contorno de la botella. Voy a pegar unos por aquí y unos por allá. Os recomiendo que vayáis a imprimir los papeles a una copistería porque la impresión en copistería es a láser y eso hace que el color con el paso del tiempo no se desvanezca. En otra de las láminas está esta tira preciosa que voy a recortar a trocitos. Voy a buscar el contorno de las flores y voy a ir cortando diferentes trocitos para pegarlos en la botella poniendo cola blanca en la parte de atrás y también cola blanca en la superficie para proteger el papel. ¿Dónde y cómo podéis descargar las láminas? En mi web jovancar.com. Tengo un vídeo en mi canal donde explico exactamente cómo hacerlo y justo aquí debajo del vídeo, en la caja de información, tenéis el enlace para llegar directamente al papel. Voy a utilizar estas cintas tan divertidas para hacer una decoración con ellas en la botella. He cortado diferentes tamaños, una más larga y más ancha y tres más pequeñas, dos largas y una pequeña. Voy a coger una de las más largas y voy a atar las otras dos justo por el centro haciendo un par de nudos. Esta tira más larga me va a servir para anudarlo en la parte superior de la botella. Primero cojo la tira más ancha y le hago un par de nudos y un par de vueltas en la parte superior. Cuando ya lo tengo así, cojo la otra cinta y hago exactamente lo mismo, siempre poniendo el nudo central en la parte delantera donde quiero que quede la decoración más bonita. Voy a coger un trozo de cuerda que deshilacho por los dos extremos, abriendo la cuerda, así va a quedar mucho más bonita. Cuando ya la tengo totalmente abierta, ya la tengo preparada para poner en la botella. Eso sí, recordar cortar los extremos de las cintas y pasarles un mechero para que no se deshilachen. Con la silicona caliente voy a controlar exactamente dónde quiero y cómo quiero que me queden las cintas. Os recomiendo que nunca pongáis la silicona caliente sobre la botella. Siempre tenéis que ponerlo sobre la cinta de tela porque si algún día queremos cambiar la cinta porque se mancha, porque nos cansamos, por lo que sea, al quitarla nos llevaríamos la pintura. La cuerda lo que hago es hacer que se cruce en la parte delantera después de haberle dado una vuelta y ponerle la silicona sin hacer nudo para que no ocupe demasiado volumen porque es una cuerda bastante gruesa. En la parte de abajo de la cuerda, eso que he deshilachado lo corto a la medida que me interesa para que no tape el dibujo. He hecho una pieza con porcelana Jovi y la he pintado en color azul. En la parte de atrás le he puesto un poquito de cola blanca y con un pincel con poca pintura y color blanco lo paso por la superficie para resaltar un poco las formas. Ahora voy a hacer el frasco de cristal, una capa de imprimación. Por cierto, recordar pintar también la parte de abajo. Una vez tengo la imprimación seca, dos capas de pintura y otra vez voy a utilizar uno de mis dibujos que he recortado, como veis, por todo el contorno porque queda preciosísimo, es que me encanta, es súper bonito. Le pongo cola blanca en la superficie del frasco, coloco el papel y después le pongo cola blanca sobre el papel para protegerlo.
He recortado 2 figuras más de papel para rodear el frasco de cristal y hago lo mismo con los 3 dibujos. Cuando ya lo tengo así y totalmente seco, voy a utilizar un trozo de encaje para decorar la parte superior del frasco y de momento lo voy a reservar. Ahora le toca el turno a la caja, una capa de imprimación y 2 capas de pintura. Cuando ya la tengo totalmente seca, utilizo otra vez mi papel precioso. He recortado el motivo de unas flores para la parte central, unos pajaritos para un lado y otros para el otro. Pongo cola blanca sobre la superficie para proteger el papel como siempre. Le pego en cada uno de los laterales más estrechos esta cenefa tan preciosa. Cuando ya lo tengo así, voy a empezar a decorar la caja y voy a hacer unas flores muy fáciles y preciosas con porcelana Jovi, mi receta de porcelana. Hago una bolita que le doy una forma de lágrima, la aplasto con la parte de atrás del pincel, cierro la parte de abajo y arriba le hago como unas pequeñas muescas. Estoy intentando que las flores se parezcan a las flores del dibujo, porque es lo que queda mejor. Hago una bolita de porcelana, le pongo un poco de cola blanca y sobre esa bolita, con la parte de atrás del pincel, pego 5 pétalos. Ponemos también cola blanca en el pétalo que estamos pegando y presionamos. De esta forma tan sencilla vamos a hacer estas florecitas tan monas, quedan súper bonitas. En la parte central le pongo una bolita, también añadiendo cola blanca, y cuando ya las tengo así voy a reservarlas para que se endurezcan un poquito. Voy a pegar una de las cintas, la más estrecha, en el contorno de la caja porque le va a dar un punto muy interesante. El final de la cinta lo pego con silicona caliente y ahora con estos 2 colores, un azul marino oscuro y un blanco, voy a pintar las flores. Primero utilizo el azul oscuro y después con el blanco aclaro un poquito el contorno exterior de los pétalos. Así vamos a hacer un poco un juego de color que va a quedar muy bien. Nota importante, la parte de atrás la vamos a pintar todo menos justo el centro, que es donde vamos a poner la cola, y necesitamos que no tenga pintura para que se pegue perfectamente en la caja. Cuando ya la tengo así, he pintado unas cuantas de ellas y decoro la caja. Vamos a poder ponerlas como más nos guste. Yo voy a poner 3 por un lado, 3 por el otro, 4, en fin, como queramos, pero queda súper bonito. Ahora me voy al jardín porque voy a cortar unas preciosas hortensias y voy a dejar que se sequen durante una semana. Les hago un atillo, o sea, paso una cuerda, un par de nudos, en el extremo de la cuerda dejo como una lazada para poderlo colgar y me voy al jardín. Hay que esperar más o menos una semana para que estén totalmente secas, y cuando están secas quedan absolutamente preciosas. Ya ha pasado una semana y las flores las tengo secas. Son preciosas, pero como están secas se suelen caer los pétalos. Así que para que eso no suceda, le voy a dar un barniz por toda la superficie, un barniz en spray. Hay gente que utiliza laca, pero no es lo mejor, la verdad. Lo mejor es utilizar un barniz en spray y fijaros, el resultado es precioso, bonito, divertido y muy decorativo para cualquier rincón de nuestra casa. Si os ha gustado, recordad dejarme vuestro like. Y como siempre os digo, pues solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial. Y si no estás suscrito, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de mis ideas.